Pico significa pelo. Tomos significa cortar. ¿Ok? Es una forma técnica. Ahora, lo ideal siempre que tú coloques una aguja o que tengas que penetrar la piel con una aguja, lo ideal sería que siempre hagas una tricotomía. O sea, que siempre rasures la zona. ¿Por qué? ¿Por qué? Para las bacterias. Para tener una mejor limpieza. Porque al final de cuentas, tú vas a introducir un objeto punzocortante que al contacto con todo lo que tenga por fuera puede incluso ingresar patógenos. Pero, profe, ¿puedo bañar en alcohol la cadera? Sí, puede bañar en alcohol si quieres la cadera. Pero el pelaje mismo se comporta como un transportador de patógenos. Y no hay, digamos, un 100% de patógenos que mueran con el alcohol, sino que pueden ser resistentes. Entonces, lo ideal sería eliminar esa capa portadora de patógenos y aplicas el alcohol directamente en la piel. Te simplificas el trabajo mucho, en realidad, el tema de asepsia. Sí. Pero, profe, por ejemplo, si hay que ponerle una endovenosa, no se le puede igual así nomás, se puede. Pero lo ideal siempre es una tricotomía. Sí. Ok. Ahora, mira lo que va a hacer este colega. En realidad la técnica, como digo, escribirla anatómicamente es extremadamente fácil. Muy sencillo. Siempre y cuando sepas ver con los dedos. Como lo que vas a ver acá. Entonces, primero su mano izquierda posiciona dos dedos puntualmente. Pulgar y el medio. ¿Ok? Para ubicar dos estructuras palpables de la cadera. Son las velocidades constantes. Ya aprenderás a identificar. Y luego, el índice a la mitad de esos dos extremos. Esa simple postura te ayuda a determinar la ubicación del espacio lumosal. O sea, digamos, el aporte entre la última vértebra lumbar y la primera sala. Es un espacio bastante amplio respecto a todo lo demás que hay en la columna. Entonces, eso te va a permitir a ti ingresar con total seguridad. Entonces, fíjate cómo utiliza su dedo índice como una guía, introduce un poco nada más de la aguja, y a continuación la idea es que podamos cerciorarnos que vamos a entrar en una cavidad, la cavidad medular. Y lo que ha hecho ahorita simplemente es algo sumamente sencillo. He colocado una gota de suero aquí. Entonces, mientras el otro extremo de la aguja no llega al canal medular, al canal vertebral, donde está la médula, cuando yo golpeaba con el físico, mientras el otro extremo no alcance ese canal, esta gota de agua permanecerá aquí. Llega al canal, el vacío a jalar esto y listo, puedes proceder a colocar. Como no llega al canal, pero cuando llega, succiona. Todavía la gota, toma la aguja y la gotita empieza a succiona a la médula ósea. Bueno, ¿qué significa eso? Que ya llegas. Llegas. Entonces lo que toca ahora es un anestésico y esperar un rato que haga el efecto, que es prácticamente de forma inmediata. Aspiras un poquito para cerciorarte que no estés agarrando vasos sanguíneos, que no estés poniendo sangre, y le metes la lidocaína despacito. Profe, ¿siempre se hace eso? ¿En qué casos has visto esto? Por ejemplo, cuando quieres hacer una resolución de fractura, fémur, tibia, una cirugía de cadera, fractura de cadera. Interesante. Y ya está. Y solamente luego queda comprobar los efectos. Uno de los efectos primeros es que el animal está completamente relajado en lo que es músculos del pelo. Le levantan la colita, levanta cerrado. Levantan la colita para ver el esfínter anal.
no se ve muy bien por la luz, pero esto oscuro es un esfínter anal relajado. Ah, ya. El esfínter anal normalmente ¿cómo se encuentra? Ahí, ¿verdad? Ay, mira, se ve pero solito, cuando haces bien la técnica, llega bien la anestesia y cuando se ve nerviosa de la zona técnica, se relaja la musculatura. Si no la haces bien, puede que el esfínter no se relaje, o puede que se relaje y cuando empiezas a trabajar sobre la piel, el músculo del músculo, por ejemplo, el animal siente dolor. No necesariamente se va a mover, pero siente dolor. Y en el peor de los casos, ya siendo extremadamente descuidados, es que le puedan lesionar la médula, o el trocito de médula donde llega la aguja. Porque en toda técnica anestésica tengan presente que jamás tocas nervio alguno. Infiltras la anestesia cerca de un nervio, eso sí, pero jamás tocas un nervio. ¿Sí? Jamás. ¿Y ya está? Entonces, la técnica se describe de una manera muy sencilla, siempre y cuando sepas ver con tus ojos. Eso es algo que debes acostumbrarte o ir acostumbrarte, sobre todo, una vez más, si tienes mascota en casa. Ustedes a estas alturas ya han visto cabeza, cuello, miembro anterior. Y en esos tres, por ejemplo, hay estructuras que son palpables. ¿Has identificado cómo lo palpable en tu mascota? No, yo me olvidé hacer eso. La mayoría. Perfecto. Si tienes mascota y no la palpas, créeme que vas a ver una gran oportunidad. Muy bien. Bueno, entonces en el caso de animales menores, la anestesia epidural rosada en perros, salbucoxilla en gatos, sirve de mucho por cuando es un bloqueo regional, no es una anestesia de tipo general. Bueno, esto ya Varias oportunidades vamos a conversar eso, el beneficio de una anestesia local. En donde, por ejemplo, ¿cuándo sería beneficioso anestesiar regional o localmente a un paciente? Cuando se mueve mucho. ¿Cuándo qué? Cuando se mueve mucho. A ver, esa es anestesia epidural. Esa es anestesia hoy, ¿no? Cardíacos. Ya, puede ser. Pregunta, ¿un perro de 10 años es viejo o joven? Viejo. Un perro de 10 años contra un perro de 4, ¿cuál tiene menos riesgo quirúrgico y anestésico? El 4. Su metabolismo más activo, está más saludable. En cambio, el viejito ya no. Entonces, por ejemplo, en animales viejos, inclusive una anestesia general, obviamente que eleva el riesgo de anestesia, que se te vaya en plena anestesia. En ese sentido, puedes optar por una simple sedación, o sea, sedado, y luego es un bloqueo regional de la zona en la que está trabajando. Y así no elevas su riesgo de anestesia. Ok, este es en el caso de menores. En el caso de mayores, ¿ya? En el caso de mayores la película es interesante. Porque, o sea, también sí hay técnicas anestésicas y todo lo que tú quieras, pero, por ejemplo, en el caso de mayores, en animales de producción, los abordajes quirúrgicos en cierta forma son un poco selectos, son un poco especiales. Uno de los más, digamos, trabajados o realizados son, por ejemplo, las cesáreas en banco. Vamos a ver este video y vamos a analizarlo. ¿Así? ¿Se sale vaca? Sí era. De verdad tendrá un montón de capas, ¿no? Wow.
espero lo disfruten. Voy a suscribirme, porque Camilo es algo que Cabra. realmente yo no hago. Así que vamos. Hace vlogs. Ay, qué interesante, mira. Bueno, esta es la historia de una vaca que tuvo una distosia un poco. Distosia significa que el parto se ha complicado por alguna razón. ¿Ya? La distosia es una circunstancia en la que el parto se ve dificultado, la cría no va a salir. ¿Ya? Complicada, y el problema de la vaca fue que la vaca nunca tuvo dilatación del cuello del útero, nunca tuvo dilatación del cervix. Le aplicamos algún tipo de fármaco, pero como ya lo mencionaba en varias ocasiones, para vacas no existe un fármaco en específico, por lo menos en Colombia, de uso comercial, que nos pueda ayudar a la dilatación del cuello del útero. Entonces esta es una de las principales causas por la cual una vaca termina en una cesárea. Ahora les voy a mostrar las imágenes. Como cualquier otra cirugía, depilamos la zona que va. Tricotomía del flanco abdominal. ¿Dónde hacerlo? Ahora lo vas a aprender. Es decir, tenemos que también reconocer puntos anatómicos de referencia, ubicar cierta región triangular para poder hacer lo que vas a ver a continuación. Vamos a incidir. En este caso es la tipo de anestesia que me gusta hacer y la más fácil, que es una anestesia en L invertida, la cual va a anestesiar todos los nervios. En efecto, lo que va a hacer el colega aquí, el colombiano, es, digamos, infiltrar anestésico en forma de una L invertida. Sacaste el dorso, sacaste el vientre, craneal, caudal, y así. Pero lo que dice en la última parte de su párrafo es que es una técnica, bueno, que en realidad. Pero más. ¿Por qué? Porque la infiltración, si te has dado cuenta cómo ingresa la aguja en el primer momento aquí. O sea, la aguja está entrando entre piel. Ten en cuenta que, ojo, la piel de una vaca, ¿cómo es? ¿Delgada o gruesa? Gruesa. Muchísima. Entonces, en esta posición, la aguja prácticamente va a dejar el anestésico en torno entre piel y el músculo. Porque por ahí no pasa nervios, claro que sí, y que te duele. Pero son nervios que están, pues, obviamente, asociados a la piel Y el músculo. el primer músculo que está por ahí. La formación anatómica es piel, músculo 1, músculo 2, músculo 3, y recién entras a la boca. Y cada capa tiene inervación. ¿Ok? Entonces, hacer esto implica solo dejar anestesia que pueda cubrir piel y músculo 1. Con suerte, el músculo 2. Difícilmente el músculo 3. Ya te imaginarás qué vas a ver. Entonces lo voy a ver. Normalmente, por eso, en el caso de animales de producción, no se trabaja una sola técnica anestésica, se realizan varias. En sinergia, ahí sí, te van a brindar la anestesia necesaria. Pero como dijo el colega, al principio es algo que normalmente él no hace, así que supongo que lo llamaron de emergencia, no había otro que pudiera atender el caso. No. Decía, todos los nervios que descienden de la columna Unir al peritoneo. Pero cuando hablemos mejor del sistema nervioso en el último módulo, vamos a ver más cositas. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a cometer el error, recuerden que siempre está el rumbo. En este caso estamos haciendo una cesárea por la fosa paralumbar izquierda. Entonces, observen el peritoneo ahí en mi dedo, es una membrana bastante gruesa para una vaca. Y si usted llega a tener, si no son muy cuidadosos, puede llegar a cortar el rumen. Y es una complicación bastante común, pero que uno quiere que le suceda durante el procedimiento. Entonces, una vez ya invierte. ¿Te das cuenta? Ahí la vaca ya se movió, pero Sí. es porque ya el trabajo manual implica dolor. Bueno, bien, músculo 1, músculo 2, músculo 3, peritoneo, solamente te encargaste de las dos primeras capas. Las otras cada vez es menos. Cada vez es menos. ¿Te imaginas? Y está despierto. Entonces, ese es el detalle, por ejemplo, de los animales de producción. Es un tema de discusión en realidad. Porque tú, si trabajas en lo que es ovinos, por ejemplo, te vas a tomar con eso, ¿no? Porque tanto ganaderos como colegas dedicados a ellos suelen decir, la vaca aguanta. La vaca aguanta. Le ponen, obviamente, la vaca
la sean, obviamente, ¿no? O sea, pero ya si se mueve así, bueno, ya, termina de una vez, pues. Una cosa así. Porque, sí, pues, digamos que el tema de la anestesia como tal no es muy bien fijado. Se suele decir eso, como que el animal aguanta todavía. ¿Ok? Expresados dentro de la cavidad abdominal de la vaca y de la fosa paranormal izquierda, para que el rumen sostenga todo las vísceras, en este caso el intestino delgado de la vaca. Pues ahí, como pueden ver, se alcanza a asomar. Lo que vamos a tratar es de aproximar lo que más se pueda el útero y el ternero, en este caso, que se creía que estaba muerto, hacia la parte más exterior de la incisión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos la incisión del corte directamente del útero, nosotros debemos evitar al máximo que esos líquidos que están ahí placentarios vayan a ingresar dentro de la cavidad abdominal. No queremos que eso vaya a suceder. Recuerden que aquí tenemos la vaca sedada, obviamente, levemente sedada, porque no queremos que las vacas se les vayan a caer al piso, o si no, tocaría, o para este tipo de cesárea sería una complicación. Entonces, en este punto, uno más tiene que tener paciencia, si es necesario aumentar un poquito más la incisión, pues se hace, y aquí nosotros logramos exponer muy bien la cabeza del ternero, como lo pueden ver ahí, y con mucho cuidado, sin ir a cortar un placentoma. Ojo con eso, hay que tocar. Yo le estoy diciendo a mi colega Giovanna que tenga cuidado, que hay un placentoma en ese lugar de la cabeza. No hay que cortarlo, porque cuando ustedes lleguen a cortarlo van a tener una hemorragia muy grave y van a tener la complicación más severa de la cesárea, que finalmente va a tener una transfusión. Entonces, corten con mucho cuidado, pero con certeza. ¿Sí? En este caso, como estaba la vaca y la cabeza, perdón, entonces debemos cortar con mucho cuidado, no dejar que se nos vaya la mano, y cortemos la cabeza del ternero, que en este momento nos damos cuenta que el ternero está vivo. Entonces hay que cortar, yo corto con las tijeras, una cosa obviamente mucho más segura, y observe que la incisión sobre el útero no es una incisión grande, es una incisión bastante pequeña, que uno en un principio, las personas que no tienen experiencia, pues tendrían a pensar que el ternero no va a salir por esa incisión, pero si sí alcanza a salir ahí. En este caso, obviamente la cabeza nos ayuda a orientarnos que tanto debemos abrir la incisión en el útero para que salga en la cabeza. Entonces, en este caso, ya salió la cabeza del ternero, nos damos cuenta que está vivo, obviamente. Tenemos el útero con mucho cuidado para no irlo a rasgar, ¿sí? Que sería otro problema, sobre todo cuando comencemos a hacer la sutura, y vamos a proceder a sacarlo. En este caso, queremos sacarlo de la cabeza. Como todo tiene que ser lo más rápido posible, no nos dio la fuerza para eso con nuestros ayudantes. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer que estén tranquilos, voy a tratar de alcanzarles una mano, y luego finalmente el otro miembro anterior del ternero, para que así le puedan hacer tracción mucho más fácil y lo puedan sacar vivo. Entonces, obviamente, como este ternero estaba vivo, pues no podemos, dense cuenta el tamaño del ternito, no podemos hacer que el ternero se muera. O sea, no vamos a hacer todo este procedimiento para que finalmente el ternero muera. Lastimosamente un machito, pero en el caso que son una hembra, por ejemplo, el problema que generalmente tiene ese embrión, que tienen que hacer bastante cesárea, como en mi caso, pues deben hacer que el ternero permanezca vivo, obviamente. Entonces, en este caso, pues las pinzas de útero que nosotros poseemos nos ayudan a tener mucho mejor el útero para poderlo comenzar a suturar. Entonces, esas pinzas ayudan muchísimo, porque sostenerlo con la mano es muy resbaloso y la gente se cansa muy rápido. Con unas pinzas especiales, pues obviamente pues, es mucho más fácil. Procedemos a hacer la sutura del útero, que es una sutura de tipo útero, y esa sutura es una sutura que entra en diagonal desde distal hacia proximal de la sutura, y queda así como suturado en diagonal. Y lo que hacemos después es que hacemos una sutura de tipo invaginante, para que esa sutura inicial quede oculta y haya la mayor cantidad de evidencias posibles sobre el útero. Recuerden que esta es una cirugía bastante invasiva, las varices puede llegar a suceder. Nosotros finalmente regamos un poco de penicilina, en este caso el antibiótico intraabdominal, para evitar infecciones, porque aquí estamos actuando lo más limpio posible. Finalmente debemos saber que estamos al aire libre. Estamos suturando en este caso el peritoneo, y en este punto les digo que tengan mucho cuidado, suturarlo muy bien, o sea, no se va a llenar de aire la cámara, desafortunadamente, pero se sutura la piel con nylon, como ya les he mostrado, tener problemas. De todas formas, este lugar es un lugar que no hace mucha tensión,
y no van a tener problemas. Y finalmente, así queda la cédula externa. Ya he chequeado la vaca, va muy bien y espero que les haya gustado este video. No me acuerdo cuál de los seguidores de este blog, cuál de los suscriptores me había dicho que por favor subiera un video de cesárea. Yo les había dicho que no era una cosa tan común, pero finalmente lo logré. Pobrecito, después el dolor que va a Como sentir. técnica, la cesárea en vacas es sencilla. Técnica de escribirla anatómicamente es sencillo. Hacerlo, la Sí. cosa. Lleva, entonces, la idea es que ustedes puedan identificar las estructuras óseas y musculares de toda el sector. Qué bonito está. Seguimos con un poco más de aplicación práctica. En el caso de cabeza, cuello y miembro anterior, ustedes, por ejemplo, supieron entender, creo yo también, detectar estructuras que son visibles y palpables. Y que, bueno, esa capacidad de ser palpable finalmente obedece también a un propósito aplicativo. Ya. ¿No? Por ejemplo, cuando palpamos el arco cigomático en el perro, podemos identificar también un nervio para el bloqueo del pabellón auricular. Cuando identificamos, por ejemplo, el ala delante del perro también, podemos ubicar otro nervio para seguir bloqueando la oreja. En el caso del miembro anterior, cuando ubicamos ciertos puntos anatómicos, identificamos partes del miembro anterior. Aquí, por ejemplo, en el tronco, gran parte de la anatomía ósea es visible, pero también proyectable, palpable, de manera que eso sirve como un parámetro de referencia. Por ejemplo, en el caso de la evaluación de animales de competencia, bovinos de leche, el famoso juzgamiento de ganado, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Se acuerdan de la raza? Holstein. Digamos, entre todas las razas lecheras, esta es la más top, Claro. productora. ¿Sí? Y la figura aquí es la siguiente. ¿Cómo identifico yo a una buena vaca Holstein? Como para, bueno, pues, si es una vaca que por orden me bota 40, 50 litros, yo quiero que su progenie también me siga dando ese parámetro productivo, ¿cierto? Bien. Pero ¿cómo sé yo que la vaca que tengo enfrente es una Holstein con ese estándar con calidad genético? Entonces, el tema es que yo no puedo evaluar los genes directamente. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer es evaluar las características que expresan los genes, el fenotipo. ¿Sí? Y el fenotipo es fácilmente evaluado a través de la anatomía. Entonces, por ejemplo, una de las características que se busca, que se desea en una vaca Holstein, es sinónimo de que es una muy buena vaca productora, es esto: un dorso recto. Un dorso recto. Si tú ves una espalda de una Holstein que es curvada, No. ¿Y por qué, profe? ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una columna recta, aún con el tamaño que pueda llegar a tener este animal, significa que es una espalda fuerte. Entonces, una espalda fuerte va a significar que va a tener mayor consolidación sobre el aparato mamário. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos observar, por ejemplo? De que si la vemos de atrás, estas son sus nalgas, las nalgas de la vaca. Y una vaca no tiene nalgas, no es nalgona. Las vacas deben tener normalmente las nalgas hundidas. Eso es lo que se desea. Yo pensaba que porque no le da de comer. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si yo encuentro una vaca que tiene pues una nalga o plana o peor aún, elevada? ¿Ah? No, no estoy. Significa que ese animal lo que come principalmente lo va a destinar entonces ¿a qué? A convertirlo en músculo. Y yo necesito que este animal lo que coma primero cubra sus requerimientos
vitales. Circulación sanguínea, respiración, sistema nervioso central, etc. Y en segunda instancia me cubra qué cosa. A la glándula mamaria para producir leche. En tercer lugar, músculo, hueso y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, por eso que a las vacas lecheras se las prefiere flacas. Con las costillas que se llenan un poquito, las nalgas hundidas. ¿Okay? Y eso, como digo, es visible y es palpable. ¿Okay? Luego, la ubre, por ejemplo, ¿no? Ya que esto va a ser en todo caso el objetivo de tu negocio, debe ser lo más grande posible. Pero siendo lo más grande posible, necesita también cierto acondicionamiento. ¿Okay? Porque al final de cuentas, podrás hacer todo lo gigante que tú quieras. Imagínate que te bote 40 litros por orden. ¿Cuánto pesa 40 litros de leche? Un montón, ¿cierto? A eso súmale el tejido mamario. ¿No? O sea, hablamos de que la vaca sostiene pues que casi 80 kilos. Casi 80 kilos de todo lo que es la ubre llena de leche. Y la gravedad hace su chamba más. Entonces se requiere que tenga también ciertas características anatómicas en la cadera y en la ubre para saber que es una buena vaca. Por ejemplo, un indicador que se usa mucho es el pezón. ¿A qué altura del cuerpo queda? Si el pezón cae por debajo o queda por debajo del talón del animal, no te sirve. Puede tener la espalda recta si quieres, pero si su pezón queda por debajo del talón, le quita puntos. O sea, lo ideal es que ese pezón quede por encima del talón. A lo sumo que esté a la par, pero no por debajo. ¿Por qué? Porque eso me indica que este animal tiene, digamos, una buena buen aparato suspensorio de su ubre. Pero bueno, son detalles. Entonces, como te puedes dar cuenta, con tan solo la parte ósea, con tan solo la parte anatómica del tronco, podemos hacer muchísimas cosas. Accesos quirúrgicos como la cesárea de hace un rato, evaluaciones biométricas, infecciones, parámetros de juzgamiento, como lo que acabamos de comentar, auscultación, etc. Vamos a hacer muchísimas cosas. Ahora, dentro de lo que implica el tronco como tal, el miembro anterior ya lo conoces, pero también sirve en algunos casos, como referencia al tronco. Ahora, en cuanto a la parte ósea, lo bueno del tronco es que es muy sencillo. ¿Verdad? Dentro de la cavidad torácica, ¿qué hay? ¿Órganos? ¿Qué hay dentro del tronco? El corazón. Hígado. Un montón de cosas. Que de momento no te lo voy a explicar, pero sí debes entender que acá algo tan importante es evidente. Con lo cual también puedes trabajar. Ejemplo, auscultación cardíaca, auscultación pulmonar. Puedes identificar algunas capas alveolares. Son varias cosas las que podemos hacer. Con órganos, con estructuras anatómicas que obviamente no las ves, pero que puedes proyectarlas. ¿Cuáles son las proyecciones importantes que hay en cavidad torácica? Por ejemplo, el corazón yo puedo proyectarlo, puedo identificarlo. ¿Okay? Los pulmones. Esto en verde es el arco costal, o sea, todo lo que marque en verde ese tipo de dibujos que tengas en las diapositivas te habla o te refiere cosas que son palpables. Ah, ya. Que son Todos palpables. Mira que está. La verdad no sé. La verdad no sé cómo se llama. Nos vamos a referir en este vídeo al tórax. En el tórax debemos tener presente la presencia de las costillas, el número de 13, en el caso del perro. Parte del tórax es
está oculto a la exploración debido a la implantación del miembro torácico. Eso último que he dicho, por ejemplo, es muy interesante y sobre todo importante de los jóvenes. Que el miembro torácico te interrumpe el abordaje clínico de una parte del tórax. ¿Sí? Tú te pones el estetoscopio y si quieres escuchar pulmones, solamente puedes escuchar 2/3 del pulmón, no el 100% del pulmón. ¿Por qué? Justamente aquí adelante, De la la escápula. escápula, el serrato ventral, el dorsal ancho, el tríceps, toda su cabeza, todo eso te impide llegar a la parte anterior del pulmón para poder escuchar. Entonces, normalmente la auscultación pulmonar descarga el primer tercio del órgano, ocupándose los 2/3 restantes. Y para referir lo que es todo el tórax, toda la región del tórax, nos vamos nuevamente a referir desde caudal, donde se sitúa la decimotercera costilla, y el sentido craneal, siguiendo todo el arco costal, nos dirigimos hacia el esternón, que está ventralmente, con sus diferentes estérnebras, y sería el límite craneal de toda esta región torácica, el borde caudal del brazo, marcado por la línea del tríceps. De tal forma que en toda esta región podemos palpar las diferentes costillas y los espacios entre ellas, espacios intercostales. Veremos que hay costillas externales y costillas asternales. Y una costilla que es flotante, la última, la decimotercera, es costilla flotante que no se une al arco costal. Es la referencia para ir contando espacios intercostales, ya que determinados espacios intercostales tienen interés por la topografía del corazón y los pulmones. Concretamente, la situación del corazón en el tórax se sitúa entre el tercero y el sexto espacio intercostal, y hay que decir que esta línea decimital aproximadamente queda a nivel del quinto espacio intercostal, con lo cual el corazón, tercer y cuarto espacio intercostal, la parte más craneal, la base, está oculta aquí en la cara medial del brazo. Pues hasta ahí lo que estás viendo es como su mano principalmente está donde. En el codo. Y el codo es una referencia anatómica para ubicarte en el corazón. ¿Okay? Entonces piensa que con la luz del aura no se ve nada más que la mano del hombre, pero lo ideal sería que lo más pronto posible tú puedas ser capaz de replicar la descripción que hace el colega español. O sea, que pongas a tu mascota, que la palmes como él palma este animalito que está atemorizado, y que ubiques todo lo que él refiere, que lo entiendas y que lo ubiques. Qué inteligente la Jimena. Pero ya va a acabar. El video no tendrá mucho provecho aquí por el tema de la luz, pero sí, en todo caso, chequearlo desde casa. Ponga HD. Pero la figura es esa, ¿no? De que en realidad tú puedes proyectar y trabajar sobre un corazón vivo, funcional, sin necesidad de abrir el tórax. Ahora sí, vamos de a pocos mapeando el tronco. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es ubicar ciertas regiones delimitadas externamente. Por ejemplo, uno, región dorsal. ¿Por qué será? Estamos hablando del dorso del animal. La 2, la región costal. ¿Por qué se llama así? Está la costilla. 3, región esternal. ¿Por qué será? El esternón está ahí. Vamos a la 5, región hipocondríaca. Y aquí hay un detalle que suele confundirlos. La región hipocondríaca en realidad está constituida también por costillas. O sea, tú palpas acá y hay costillas. Esta curvatura obedece a lo que llamamos el arco costal. Pero si acá hay costillas,
El hipocondrio, vamos a ver que es una región en realidad que pertenece al abdomen, puesto que en el hipocondrio vamos a encontrar el estómago. Entonces, ¿cómo está eso? Total, el hipocondrio va en abdomen o en tórax, digamos que en ambas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su base ósea está relacionada con los costillas, que son estructuras torácicas, pero el detalle está en el interior. ¿Por qué? Porque si bien el arco costal limita donde acaban las costillas, la cavidad abdominal como cavidad se proyecta de forma acampanada invadiendo territorio torácico. ¿Sí? Es como poner un vaso sobre otro vaso. ¿Sí? Entonces, un vaso sobre otro vaso te deja una pequeña cavidad arriba. Eso es el tórax. Por dentro, aunque el vaso de afuera sea más grande, su cavidad es más pequeña. Una cosa así es esto. ¿Ya? 6. Región sifoidea. Sifoidea, la presencia de cartílagos. Todo lo que tú puedas ver o palpar, proyectar Son regiones. en estas sueltas, y lo puedes hacer tanto en animales menores como en animales mayores. Entonces, de momento, lo único que tienes a la mano en casa es eso, animales menores, más o menos. Entonces, procuro ubicar todo lo que veamos ahora. Empecemos por lo más básico, tórax. ¿Qué huesos voy a encontrar en tórax? Costillas. Nada más. Nada más. ¿Sí? 3 tipos de huesos. Nada más. Ahora, el detallito aquí es el siguiente. Dice, ¿cuántas vértebras torácicas tiene un perro? 13. El bovino, 13. La cabra y la oveja, también 13. El equino, 18. El chanchito, 3. el 13 al 16. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el cerdo maneja un intervalo y no un número fijo? ¿Por su edad? Por su edad. Es que mi mamá vieja le va a sacar Puede ser. por la raza. Hay razas de cerdo que son más prolíficas que otras. ¿Qué significa eso? Que te botan más crías. En promedio, ¿cuánto te bota una cerdita? 8, 10. Pero las razas más prolíficas, 12, 14, se ha visto hasta 16. ¿Tú te imaginas lo que es alimentar 16 lechones? Wow. Toda la cadena mamaria de la marrana requiere un tronco más largo, ¿sí? Dependiendo de la raza, puedes tener de 13 a 16 vértebras torácicas. Segunda pregunta del cuadro. ¿Por qué el equipo tiene 18? Porque si te das cuenta y comparas de repente un caballo y un toro, como que puedes quizás tener el mismo largo. Porque el caballo llega a tener 18 vértebras torácicas. La naturaleza no hace nada por las nubes. Hay un motivo. ¿Para que soporte su peso? ¿Para qué? ¿Soporte su peso? Para que, pero estás agregando más peso. Estás agregando 5 vértebras. ¿Por qué? Porque hay 5 vértebras más. A ver, si comparamos al caballo con los demás animales de producción, el caballo es un animal que corre, es un animal que salta, es un animal que incluso es capaz de jalar cargas, pesos. Se le usa para trabajo. Entonces es un animal cuya condición muscular es atlética. Es un animal atleta por naturaleza. ¿Ok? Y todo atleta debe tener una característica fundamental que es su cuerpo. ¿Cuál?
Mira. una muy buena oxigenación. ¿Ven? Entonces, el caballo que salta, corre, flota, jala una carga, que tiene una buena musculatura para cubrir justamente las demandas del trabajo, que sería así. El músculo, los músculos deben estar bien oxigenados. Estar bien oxigenados significa entonces la mayor demanda, y el animal lo cubre teniendo un tórax más largo. Si comparas a un toro de 13 vértebras con un caballo de 18, ¿okay? El tórax del caballo es mucho más largo. Ergo significa que sus pulmones son mucho más amplios también. Al ser más amplios, por tener un tórax más largo, va a captar más volumen de aire, va a captar mayor volumen de oxígeno para cubrir la demanda de oxígeno. Y aquí te presento a una vértebra torácica. Dime, ¿qué te llama la atención? ¿Qué? Tú ya conoces las vértebras cervicales, ¿sí o no? La apófisis Coronoid, es, en fin, no sé. La apófisis espinosa es una vértebra torácica, su aspecto más desarrollado, es lo que las va a caracterizar. Ahora, en realidad una vértebra, cuando un animalito viene a este mundo, la vértebra viene por partes. Más o menos viene una cosa así. Viene de esta forma. Algunas vienen de atrás. Eso es un tema que vamos a aprender. Entonces, normalmente las vértebras vienen en dos partes. Lo que llamamos el arco vertebral, la parte de arriba donde está la apófisis espinosa, y lo que es el cuerpo vertebral. Un animal que viene a este mundo, sus huesos vienen por partes. Tal como lo comentábamos en el caso de Luke, ¿eso dónde está? ¿El parte atrás? con las epífisis separadas de las piernas. ¿Dónde? Claro está que después llega un momento en el cual sus huesos van a madurar y esta unión se osifica, dando lugar a su orificio. Este orificio, ¿cómo se llama? El 9. Pero vertebral. Eso no es Utilizando nuestra lógica, sabemos que todas las vértebras están alineadas una detrás de otra. Por tanto, si juntamos todos los agujeros vertebrales, se forma un canal vertebral. ¿Y qué cosa va dentro del canal vertebral? La médula es la médula espinal. ¿Ya? Bien. Ahora, por acá tienes las apófisis transversas, van a servir prácticamente para la inserción de músculos. Por aquí una que otra estructura lisa para vincularse con la vértebra de adelante y con la vértebra de atrás. El costadito más o menos la vemos así en las vértebras torácicas. Pues está jalando ya. Está chupando muy fuerte la araña. Empecemos con el caballo. ¿Qué te llama la atención ahí? Exacto. La primera apófisis espinosa aquí es cortita respecto a la que sucede. Lo que le sucede son más grandes. Muy bien, ¿qué más podemos ver acá? ¿Cómo se llama eso? Agujero vertebral. Intervertebral. Entre vértebras. Ya, ¿por qué es importante esto? Es esto, ¿no? A ver. ¿Qué me dijiste que pasaba dentro del canal vertebral? Ah, esto.
médula espinal, no espinosa, Por eso es médula acá. espinal. Lo vueltito por esto. ¿Ok? Ahí. O sea, si hacemos un poquito y adelantamos por aquí está el cerebro de este animal, cerebelo, encefálico, médula oblonga, médula espinal. Los músculos. Me cae igualito. Y se va de largo la médula espinal. En los agujeros intervertebrales, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros? La médula bota terminaciones nerviosas, las cuales se van ramificando para cubrir piel, músculo 1, músculo 2, músculo 3, ¿no? Tanto para abajo, para arriba. ¿Sí? Entonces, la importancia de los agujeros vertebrales es porque allí lo encontraremos nosotros la salida de qué? De nervios espinales mismos. Considerando que el caballo tiene 18 vértebras torácicas, por eso es que aquí se está haciendo la toma de dos imágenes. Y fíjate que aquí se ve algo interesante. Mira esta vértebra, este cuerpo vertebral, perdón, y ese otro cuerpo vertebral. Y date cuenta que en todos los cuerpos vertebrales tienes una superficie cóncava cranealmente, una superficie cóncava caudalmente. Y se forma como una especie de cavidad cada dos vértebras. ¿Ok? ¿Ahí quién va a encajar? Cosquillas. Entonces, esas superficies articulares se llaman fóveas costales. Fóveas costales. Sí, fóveas. Ahí está. Fóvea. Y aquí, por ejemplo, una cosita que también podemos notar es que entre un cuerpo vertebral y el otro hay un espacio. Entonces, cuando conversamos, por ejemplo, de articulaciones, salud, entre una vértebra y otra, vamos a ver nosotros la presencia de un disco intervertebral. Es un mecanismo amortiguador. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de algunos elementos adicionales en las articulaciones? Ligamentos extracapsulares, intracapsulares, discos, meniscos. En la columna vertebral que encontraremos qué cosa. Entonces, estos discos funcionan como cojines que amortiguan el impacto entre una vértebra y la que sigue o la que sigue, ¿no? Entonces, la espalda de nuestros animales es horizontal, pero es vertical o es horizontal. Entonces, una espalda es una espalda diseñada para qué? Para que en todo caso, digamos que el impacto entre vértebras no sea muy marcado. Nosotros, ¿cómo tenemos la columna? Vertical, ¿verdad? Y si es vertical, obviamente la gravedad hace su trabajo. Peso de la cabeza, del cuello, del pecho, del abdomen, vísceras, grasa, todo lo que va jalando sobre todo aquí, movimiento a la zona lumbar. Entonces, en el caso nuestro, vas a tener dos vértebras bastantes por gravedad, pero nuestra columna está diseñada para poder aguantar. En animales domésticos
No. Por eso es que cuando tu mascota sube las escaleras, baja las escaleras, sube tu cama, baja de tu cama, su espalda deja de ser horizontal, se vuelve diagonal, o en el peor de los casos, ¿no? Vertical. ¿Eso le conviene? ¿Es saludable para su espalda? No. Más aún si es de una raza grande, si es de una raza pesada, o si es un animalito que tiene sobrepeso. Profe, vivo en un cuarto piso y todos los días me van a pasar, pero ¿es un problema a la larga? Sí, a la larga sí. Lo más probable es que ya de viejito, 8, 9, 10 años, ese animal sea propenso a sufrir una hernia discal. Un problema de la zona lumbar, sobre todo, donde va a empezar a perder el control de esfínteres, va a dejar de caminar, va a tener mucho dolor en la espalda y se resuelve normalmente con cirugía. Ahora, no es que todo perro que sube y baja escaleras termine en hernia lumbar. No. Depende de muchos factores en realidad, como digo, el peso, la edad. Sin embargo, siempre lo recomendable va a ser de que si tienes una mascota y vives en un departamento y bueno, me parece eso. Un perro pesa 25 kilos, más que yo. Ya, si pesa tanto, ya voy a bajando despacio. Podemos hacer otra llega bien. Ok, segundo pesco, esa es una columna de caballo completa. Y aquí tienes la del bovino. ¿Qué diferencia le ves respecto al caballo? ¿Hay diferencia? ¿Puedo empezar? Mira la T1. Como dices, Espinosa, mírala. Ahora mírala. Más chiquita. En el caballo, la T1 tiene una como dice Espinosa muy, pero muy chiquita respecto a la que le sucede. En la vaca no. Son casi del mismo tamaño. No hay una diferencia tan marcada. ¿Ya? Y quizás esa sea la única forma en la que vas a poder diferenciar una columna de caballo versus vaca. ¿Bien? Por lo demás, son muy perrito. Lo mismo, solo que en versión chica. Su T1 sí tiene una apófisis bien desarrollada. Y por ejemplo, en el caso de perros, eso sí, si es que lees por ahí olvida, no mencionan más. La vértebra anticlinal. Anticlinal. Te lo cuento nada más así como quien cuenta una anécdota anticlinal. Contemos. Uno para allá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La vértebra 10 se considera o denomina como la vértebra anticlinal del perro. ¿Por qué se le llama así, profesor? Porque si te das cuenta, las apófisis espinosas siempre tienen la tendencia a inclinarse caudalmente. La anticlinal, ¿qué hace? Lleva la contra. ¿Se das cuenta? Todas estas tienen una inclinación hacia caudal. Esta dorsal. 90 grados prácticamente. Así es. ¿Okay? Es un detallito, como digo, que vas a encontrar seguramente en libros, no es que sea algo realmente trascendente, pero te lo comento para no te hagas sorpresa cuando lees. Y esta. Si te das cuenta, vértebras no es nada de otro mundo. ¿Ok?
proceso, por favor. Ya. Gracias.